buenos días. Damos la bienvenida a todos los estudiantes de la maestría en gestión empresarial que se están integrando al sistema de videoconferencias. Primero queremos ofrecer disculpas por el retraso en la iniciación de esta videoconferencia y segundo, agradecer su paciencia. Luego queremos dejar claro que durante esta reunión vamos a trabajar hasta las 10 de la mañana en el contenido y luego abriremos una ronda de preguntas que durará aproximadamente 15 minutos, de manera que podamos cumplir con el propósito de no solamente dar la información sobre la materia, sino adicionalmente poder dar el espacio para las preguntas que pudieran surgir tanto del texto, del análisis del texto que ustedes han hecho, como de esta videoconferencia. Así es que bienvenidas a todas las ciudades que se están integrando. Y esta materia que nos corresponde es la materia de programación neurolingüística. Mi nombre es Santiago Castro, soy el tutor de la materia. La estamos realizando esta videoconferencia desde la ciudad de Quito y queremos arrancar primero brindando un poco de marco de historia con respecto a la programación neurolingüística. Resulta que la presentación de la programación neurolingüística no es una tecnología que viene de la nada, no es que simplemente se les ocurrió esta idea a Richard Bandler y a John Grinder como creadores de esta tecnología, sino que podríamos decir que ellos son un poco hijos de su tiempo, de su época, y adicionalmente son también los herederos de toda una tradición de estudios, de investigaciones que se realizaron en un campo bastante amplio, que tiene que ver principalmente con las ciencias de la conducta. Una de estas corrientes tiene que ver principalmente con la influencia que tiene la Escuela de Palo Alto, también llamado Colegio Invisible, en el desarrollo de esta tecnología. Quiero inicialmente marcar esta diferencia porque la programación neurolingüística no es una ciencia y esto ha creado muchas confusiones. El hecho de que no sea una ciencia, sino una tecnología, le permite a la programación neurolingüística realizar ciertas aplicaciones que no necesariamente tienen que ser perfectas. De hecho, la PNL propone que si es que en la aplicación de alguna de sus herramientas no funciona, pues simplemente deberá cambiarse la herramienta, porque asume que no todos los seres humanos tenemos idénticas formas de estructurar nuestra experiencia y de expresarnos. Así dicho esto, debemos decir entonces que siendo una tecnología, la PNL puede fallar en determinados momentos, es decir, no es perfecta. Luego, aclaro esto porque una ciencia es un conjunto de preceptos que permite explicar un fenómeno, pero no es una explicación perfecta. Es simplemente la esquematización de una estructura de un fenómeno determinado, mientras que la tecnología, como el caso de la PNL, lo que propone es un conjunto de herramientas que quiere ser exitoso en la aplicación de un campo determinado. En este sentido, se permite que la tecnología falle. Muchas veces la ciencia, en cambio, no se permite esas fallas. Ni la ciencia ni la tecnología son perfectas, sin embargo, la tecnología tiene una ventaja y es su flexibilidad. Y tal vez ahí radica el éxito de la programación neurolingüística. Por eso podríamos decir que en la actualidad va a estar bastante difícil que una persona no haya escuchado por lo menos la palabra o la frase programación neurolingüística. Luego de ahí, vamos a ver de dónde vienen las principales influencias. Cuando digo Escuela de Palo Alto me refiero a un conjunto de científicos que tenían un origen diverso realmente, porque había gente de las ciencias de la comunicación, de la psicología, de la cibernética e incluso de la ingeniería civil. Y vale mencionar, por ejemplo, que uno de los aportes más grandes para la PNL viene precisamente de un ingeniero en construcciones civiles, un ingeniero polaco llamado Alfred Korzybski, quien en la década del 50 del siglo pasado ya empezó a analizar las ciencias de la conducta desde la perspectiva de la tecnología y hace sus primeros aportes. Luego la Escuela de Palo Alto hace una investigación muy importante en la psiquiatría, en la psicología y en la comunicación, adicionalmente en la cibernética. Entonces, el bagaje de investigaciones y de conocimientos acumulados antes de la PNL es muy fuerte en realidad. PNL viene entonces a conjuntar todas estas investigaciones y ponerle la etiqueta de programación neurolingüística. El éxito de Bandler y Grinder radica en la simplicidad de su modelo y en la formulación de herramientas muy prácticas.
Vale decir entonces que la programación neurolingüística se estructura a partir de la investigación que realizan Bandler y Grinder, a partir de 3 psicólogos, 3 psicoterapeutas que obtienen mucho éxito en los Estados Unidos. Y vamos a mencionar el nombre de cada uno de ellos. El primero se denomina el padre de la hipnosis moderna y es Milton Erickson. Milton Erickson hace un aporte fundamental a la PNL, brindando, por ejemplo, su aporte en lo que tiene que ver con los metaprogramas, con el modelo Milton, y resulta muy importante para el desarrollo de la PNL. Luego de este caballero viene también otro que es de origen alemán y que es un depositario, en cambio, de la tradición de la psicología de la Gestalt. Él migra hacia Canadá primero y luego hacia los Estados Unidos y se convierte en terapeuta ya con mucho éxito, muy reconocido en ese país, y luego pues también es analizado a partir de las tecnologías que propone PNL. Él se llamaba Fritz Perls. Luego hay una dama llamada Virginia Satir, que es una terapeuta familiar, también relacionada con el aspecto de las constelaciones familiares en psicología familiar, y también es analizada por la propuesta que hacen estos 2 investigadores llamados Richard Bandler y John Grinder. Resulta que la PNL toma lo mejor de los modelos comunicativos de estos 3 terapeutas y los integra en todo el modelo que luego propone la PNL. Lo interesante de esto es que Bandler y Grinder toman estos modelos como exitosos y determinan sus herramientas o códigos para poderlos aplicar a cualquier ámbito de la comunicación. Es así entonces que la PNL tiene una alta efectividad o propone una alta efectividad en su aplicación. Esto es un poco la historia de la PNL. Ahora, buscando definirla, tal vez deberemos ir a sus componentes básicos. Primero, la programación. Quiere decir que la programación neurolingüística se relaciona con la organización de los sistemas y de los códigos que están involucrados en la comunicación humana. Va a su estructura y busca organizarlo. Luego, la palabra neuro tiene que ver con el nervio, con el sistema nervioso del ser humano, y ahí hace su análisis principalmente en el sistema del sistema sensorial que permite captar la información, procesarla y también luego pues impulsarla en ese proceso comunicativo. Luego la parte lingüística se concentra por supuesto en lo que es la estructura verbal de los seres humanos. Estos 3 elementos se integran en la programación neurolingüística para proponer esta tecnología que es un conjunto de códigos que permiten efectividad en la comunicación. Insisto, no perfectos. Hay una definición muy interesante de programación neurolingüística que solemos compartir quienes hemos pasado por la formación de esta tecnología, y es que la programación neurolingüística es la estructura de la experiencia subjetiva, o es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Aquí viene gran parte de lo que quiere PNL, y es entender primero que cada ser humano estructura su experiencia a su manera. Contamos con las mismas herramientas los seres humanos, pero tenemos un sesgo de personalización en esa estructura. Lo que hace PNL entonces es que nos brinda una aproximación bastante cercana a cómo los seres humanos estructuramos nuestra experiencia y a partir de eso construimos nuestro mapa de la realidad y luego también cómo nos comunicamos a partir de ese mapa de la realidad. Para ir ya viendo las herramientas, vamos a remitirnos a nuestra presentación. Y quiero inicialmente revisar lo que propone como objetivos nuestra presentación, como el objetivo general. Quisiera que me ayuden con el paso de las diapositivas. Veo que en el sistema no me permite hacerlo. Sin embargo, voy a avanzar leyendo el objetivo general. El objetivo general planteado para el estudio de esta materia dentro de la maestría es proporcionar una perspectiva general de las herramientas de PNL que permiten realizar una aproximación integral a la realidad humana y empresarial, junto con ciertos preceptos de comunicación que permitirán intervenir en los procesos de comprensión y cambio organizacional. Cuando digo esto, entonces, me refiero a que todo lo que vamos a revisar en este momento y lo que hemos hecho en el análisis del texto es buscar esas herramientas para propiciar un cambio.
Y el cambio inicia desde el cambio personal individual de cada uno de nosotros. Solamente así, entonces, la utilización de PNL procura un cambio en las demás personas y en nuestra organización. Quiero a partir de esto destacar también unos 2 objetivos específicos que se han planteado para el estudio de esta materia. El primero, comprender y desarrollar destrezas en el manejo de herramientas de PNL en la vida organizacional. Asumimos que el estudio de estas herramientas nos permitirá desarrollar destrezas bajo también el entendido de un compromiso de acción. Yo le cuento algo. PNL puede convertirse en una materia muy interesante que uno revise en una maestría, o puede convertirse también en una herramienta de permanente uso que nos ayudará en cada uno de nuestros entornos de realidad. Eso será vital comprenderlo. Esto va a propiciar dos abordajes a PNL. La una, solamente ser una materia que debemos cumplir en nuestro estudio de la maestría, y la otra, convertir a la PNL realmente en un conjunto de herramientas que van a ser útiles para toda nuestra vida. Eso implica un compromiso de acción permanente. El segundo objetivo específico que quiero revisar es uno que declara que busca ampliar la capacidad de análisis e intervención en los procesos de cambio personal y organizacional. Esto quiere decir que la PNL no simplemente se trata de acumular un conjunto de conocimientos o experiencias, sino que lo que busca es intervenir en esos procesos de cambio personal. Insisto, iniciando por uno mismo. Si es que uno espera propiciar un cambio en los demás sin primero haber pasado por uno, entonces resulta que esto no funciona y se va a convertir luego en una experiencia de orden negativo, o simplemente uno dirá, es interesante lo que propone PNL, pero no es efectivo en realidad. Y solamente uno estará acumulando conocimientos e ideas que la memoria, ustedes saben, es frágil y luego uno no va a recordar. En ese sentido, entonces, lo que buscamos es acción. Vamos con la primera parte de nuestro texto. Quiero ir avanzando con esto en procura, además, de que tenemos muy cortito tiempo. Lo que buscamos en la primera parte, lo que propone la autora del libro, Catherine Cudicio, es identificar el mapa de la realidad. ¿Cómo construimos los seres humanos el mapa de la realidad? Y aquí viene nuestro primer capítulo, las representaciones, generalidades y aportes de la PNL. Vamos a entrar en este tema entonces y voy a leer lo que dice nuestra autora con respecto al mapa de la realidad. La PNL establece un proceso básico de la construcción de ese mapa de la realidad, el cual se desarrolla en cada experiencia del ser humano con el mundo y de la cual capta algunas informaciones mediante su equipo sensorial, conocido en PNL como VACO, por las siglas de los 5 sentidos: visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Aquí será importante entonces reconocer estos 5 elementos, estas 5 herramientas con las que contamos los seres humanos para poder tener nuestra experiencia con la realidad. Cada uno de nosotros aborda su experiencia, cualquiera que ésta sea, a partir de estos 5 sentidos. Eso es lo que propone PNL. Resulta que estos 5 sentidos no son perfectos, sino que son limitados en su estructura. Podríamos decir, por ejemplo, que tomando el sentido visual, resulta que el ojo humano no es perfecto y al ojo humano se le escapan muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos una capacidad limitada para ver colores, no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino desde el punto de vista cultural. Un ejemplo de esto es que los hombres solemos tener una categorización mucho menor de colores que las mujeres. Es decir, la escala de colores del hombre es mucho más reducida que la escala de colores de una mujer. Para nosotros, por ejemplo, los hombres, resulta que tenemos tal vez unas 2-3 tonalidades de blanco, de color blanco. En cambio, una mujer puede tener una escala de tonalidades del blanco que fácilmente podría llegar a los 10. Por ejemplo, si le preguntas a un hombre cuántos tipos de color blanco conoces, te podrá decir por ahí el blanco hueso y el blanco beige, qué sé yo. Pero una mujer, en cambio, tiene una escala muy amplia de tonos de color blanco. Por ejemplo, podría hablar del blanco hueso, del blanco beige, del blanco champán, del blanco blanco, del blanco pálido y muchos más.
Sin embargo, nosotros los hombres comprendemos nuestras experiencias a través de menos tonalidades de blanco. Esto no solamente pasa con las tonalidades, pasa también con los colores en sí. Por ejemplo, nuestra escala de colores básica va con los colores, con la descomposición del color del arco iris, ¿no es cierto?, de la luz, que son 8 colores básicos. Sin embargo, hay sociedades y culturas que viven con menos colores o con más colores. Por ejemplo, hay una cultura en los Estados Unidos que tiene solamente 3 colores. Su escala de colores es de 3. Y resulta que el tercer color es una combinación del primero y el segundo. Y simplemente han vivido así toda su vida y no hay ningún problema. Para nosotros sería un problema porque, por ejemplo, ellos no tienen tal vez distinción entre el café y el rojo, pero para nosotros podría ser algo crítico. Algo interesante, los esquimales, por ejemplo, tienen tal vez menos colores que los nuestros, que nuestra escala de colores, pero en cambio tienen una gran ventaja con respecto al color blanco, que está comprobado que los esquimales pueden identificar hasta 200 tonalidades distintas de color blanco. Es decir, un esquimal puede identificar 200 tipos de color blanco. Para que vea usted cómo estos componentes sensoriales varían de sociedad a sociedad por los aspectos culturales. Ahora, no solamente son los culturales, sino los fisiológicos. Recuerde que nosotros no podemos ver ciertas cosas, escapan a nuestra vista, más aún cuando se trata de cosas que están en nuestra visión periférica o alrededor. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con el sentido auditivo, con el sentido del olfato, con lo gustativo, con lo kinestésico. Recuerde que al decir kinestésico nos referimos principalmente al tacto y a lo que tiene que ver con las emociones. Ahora, vamos a ver un esquema que está en nuestra presentación y que consta en nuestra guía de estudio para poder entender cómo construimos ese mapa de la realidad. Resulta entonces, a través de este gráfico, que el ser humano, a través de este sistema sensorial compuesto por 5 elementos, toma la información de su experiencia, toma la información del mundo y la procesa a través de una primera experiencia o primer filtro, que es una primera experiencia sensorial emocional. Cuando nosotros tenemos una experiencia de cualquier tipo, resulta que nuestro primer filtro es de carácter emocional. ¿Por qué? La información que nosotros captamos a través de nuestros sentidos es enviada en nuestro cerebro a un lugar que se llama amígdala. Y la amígdala tiene una conexión directa con nuestro tronco nervioso. Es decir, una gran parte de la información que nosotros captamos en nuestra experiencia es enviada directamente por la amígdala hacia el tronco nervioso y ella ordena acciones a nuestro cuerpo. Ejemplo de esto. Pasa, por ejemplo, que cuando tú vas por la calle y sientes un aroma, viene este aroma, este olor, y es procesado directamente, llevado gran parte de esa información a la amígdala y luego recibe una orden de acción. ¿Qué sé yo? Si es que es el aroma de una comida conocida, te va a crear una sensación, un gusto, una experiencia muy agradable, ¿sí? Y eso no ha sido procesado corticalmente, me refiero a que no ha sido procesado de manera lógica o racional, simplemente ha creado una sensación corporal a partir de un aroma. Por ejemplo, pasa también que vas por la calle y sientes un perfume de una persona, y ese perfume te trae tal vez una experiencia negativa. No has procesado lógicamente o racionalmente, pero tu cuerpo ya empieza a reaccionar. Un ejemplo tal vez extremo de esto. ¿Qué pasa si es que esta persona va por la calle y en un momento determinado ve a alguien de espaldas y reconoce o cree reconocer a su primer amor? ¿Ok? Entonces esta persona empieza a tener un conjunto de reacciones corporales no racionales vinculadas a la imagen de esa persona. Tal vez nervio, angustia, desesperación, no sé, buenos recuerdos. En suma, se pone nerviosa esta persona porque está identificando a una persona que tuvo una historia muy particular y muy intensa en su vida. Luego, mientras se va acercando, se va poniendo nerviosa, se le va secando la garganta, aparecen palpitaciones, aceleramiento en su respiración, y en un momento determinado, cuando ya está muy cerca, esa persona se da la vuelta, gira, y resulta que no es esa persona. Sin embargo, aunque no era esa persona, provocó un conjunto de reacciones o microconductas internas que han sido determinadas a partir del funcionamiento de la amígdala y del tronco nervioso. Claro, luego entonces viene la segunda experiencia, la experiencia secundaria, que esta sí es de tipo lógico,
que es de tipo racional. Y por ahí ya vienen a trabajar entonces los hemisferios de nuestro cerebro y viene la racionalización. Y esta persona dice, bueno, ¿cómo me voy a poner así? Si es simplemente el recuerdo de una persona, ¿verdad? Pero dése cuenta de algo muy importante, y es que la diferencia entre la primera experiencia y la segunda experiencia ha sido el tiempo. Claro, también ha sido la intensidad, porque la experiencia racional es mucho más apagada que la experiencia emocional. La experiencia emocional es intensa y genera una reacción inmediata, mientras que la experiencia racional sucede después, tal vez microsegundos, pero es más apagada, menos intensa y lleva al análisis, a la reflexión. Una vez que esa experiencia ha pasado por estos dos filtros, llega al mapa de la realidad o construye lo que determinamos como mapa de la realidad en PNL. Este mapa de la realidad es el conjunto de experiencias que cada persona va acumulando durante su vida. A partir de este mapa, modelo de la realidad, entonces el ser humano determina su comportamiento. Es decir, el comportamiento es consecuencia de las experiencias que han sido acumuladas durante la vida de una persona. ¿De acuerdo? Ahora, ese comportamiento va a tener una relación directamente proporcional a la riqueza de experiencias que ha tenido esa persona. Si una persona ha tenido experiencias negativas principalmente en su vida, usted ya sabe qué va a pasar con ese mapa de la realidad y en consecuencia con ese comportamiento. ¿A qué me refiero? Detrás de todo comportamiento siempre existe una causa. Es decir, los seres humanos tenemos nuestros comportamientos como consecuencia de las experiencias que hemos vivido. Aquí hago una aclaración. El comportamiento, recuerde, son el conjunto de capacidades o intenciones de acción, mientras que las conductas son las acciones específicas consecuencia del comportamiento. Para utilizar términos psicológicos, podríamos decir entonces que la conducta es la somatización del comportamiento. De esta manera, vamos a ver que las conductas del ser humano provienen o son consecuencia de cómo esta persona concibe el mundo y la realidad. Hasta ahí, pues resulta que hemos hecho una estructura ya muy básica de lo que propone PNL. Recuerde la definición de PNL, la definición de la que hemos hablado ya, es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. ¿Qué ganamos al comprender nosotros cómo los seres humanos estructuran su experiencia? Pues resulta que lo que quiere PNL es intervenir en esa estructura. ¿Para qué? Para enriquecerla, para modelarla, para cambiarla, para aprovecharla. Y eso es lo que le vuelve tan interesante a la PNL, porque si tienes una herramienta para conocer tu propia estructura de experiencia subjetiva y puedes enlazarla con otra estructura de experiencia subjetiva de otra persona, puedes intervenir a través de las palabras, a través de las emociones, a través de esos códigos que propone PNL en esa estructura. Y al intervenir puedes conducir a esa persona a mejores resultados. Eso en suma lo que quiere PNL. Ahora, vamos a una siguiente lámina para poder entender más elementos de la PNL. Una vez que hemos estructurado esta forma de comprender el mundo y esta estructuración del mapa de la realidad de las personas, vienen algunos elementos, algunos términos de PNL, algunos principios básicos. Primero, el mapa no es lo mismo que el territorio. Es decir, modelo no es lo mismo que mundo. Esto nos dice que todo mapa o modelo se configura como una interpretación distorsionada de la realidad o del mundo. Es decir, ningún mapa de la realidad de ninguna persona es perfecto ni es idéntico a la realidad. Nuestro mapa de la realidad es el conjunto de interpretaciones distorsionadas por la limitación que tenemos en nuestro equipo sensorial, distorsionadas de ese mundo de la realidad. ¿Okay? Ahí está el primer principio básico fundamental de PNL. Segundo, no existen dos mapas iguales. Es decir, cada persona construye su propio mapa de la realidad de una manera individual y particular, que puede tener ciertas semejanzas con otros mapas, pero también y fundamentalmente ciertas diferencias o asimetrías. Y aquí está una de las razones principales por las cuales a veces uno escucha: tú no me comprendes. Tú no sabes lo que yo paso.
Tú no comprendes lo que me está pasando, no está sucediendo. Por supuesto que voy a comprender, pero en un porcentaje, no totalmente. A veces incluso se escuchan frases que dicen, tú nunca vas a comprender lo que yo paso porque no estás en mi lugar. Pues eso resulta obvio, porque no tengo la misma perspectiva. Además, porque en ese proceso de experiencia yo estructuro mi mapa de la realidad de una manera distinta, o tal vez interpreto de manera distinta lo que está sucediendo. Ejemplo de esto, la palabra crisis. Para muchas personas la palabra crisis se relaciona únicamente con el peligro, con la amenaza, mientras que para otras puede ser también la crisis la oportunidad dentro de esos cambios. Ejemplo, todos sabemos los problemas por los que está pasando Europa y principalmente ciertos países como España actualmente, ¿verdad? Problema. Para ciertas personas, el hecho de que estemos viviendo lo que estamos viviendo, resulta que es un problema y grave, porque hay algunos españoles, por ejemplo, que han vendido sus activos, sus bienes raíces. Claro, en esta época de crisis, un departamento, como dicen ellos, un piso, que costaba 180.000 euros, está siendo subvalorado y se está vendiendo actualmente en 40.000 euros. Imagínese usted la diferencia. Para esa persona, crisis será problemas, amenazas. Claro, porque resulta que luego no podrán comprar un piso a ese precio, sino que lo comprarán muchísimo más caro. Ahora, habrá personas, póngase en el lugar del comprador, del que dispone del efectivo para adquirir ese bien inmueble, que puede comprar ese bien en 40.000 euros. Imagínese la ganancia que va a tener después. ¿Okay? Ahí está entonces un ejemplo de cómo hay esas distinciones o diferencias frente a una misma situación. Ejemplo, hay distinciones que pueden venir también desde el aspecto cultural, y me refiero a esto. Los hombres y las mujeres tenemos culturalmente diferentes perspectivas o formas de ver las experiencias, ¿de acuerdo? Entonces, qué sé yo, una pareja de esposos. La mujer suele tener un mayor aprovechamiento emocional, suele ser más inteligente emocionalmente hablando, dentro de muchas otras inteligencias que tiene la mujer superior con respecto al hombre. El hombre tiene menos expresiones emocionales, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que el hijo se gradúe de bachiller, para una mujer suele ser mucho más intenso que para un hombre, o lo expresa de una manera más intensa, ¿de acuerdo? Para ella entonces quiere decir que su querubín, su hijo, su retoño, su Albert Einstein se graduó. Es un día que no va a olvidar jamás en su vida, ¿verdad? Para el papá tal vez no, porque es un proceso que se tiene que cumplir, o ve las cosas de manera más fría, menos emocional. Y cuando la esposa ve la reacción poco coherente con el hecho tan grande que es para ella que su hijo se gradúe, le llama la atención y dice, oye, pero por lo menos dile algo a tu hijo, es tu hijo, aunque más se parece a mí, por supuesto. Y entonces él le dice, le mira a ver a su hijo y le dice, bueno, pues felicitaciones. Pero por ahí le queda la parte negativa y le dice, ya era hora, después de 8 años de haber estado en el colegio. Entonces resulta que el hombre vive las experiencias con una manera emocional distinta. Cada persona entonces, volviendo al segundo principio, construye un mapa de la realidad totalmente distinto. Por ejemplo, un mapa de la realidad tiene el subalterno, otro mapa de la realidad tiene el jefe. Solamente el hecho de que esa diferencia jerárquica de las personas puede hacer que las personas construyamos mapas de la realidad distintos. Para el jefe resulta entonces que a veces son los empleados, los vagos, los incumplidos. En cambio, pregunta a los subalternos y los subalternos tal vez le van a decir que el motivo principal para no hacer su trabajo adecuadamente es el jefe, porque no tiene a un jefe positivo o comprensivo o comunicativo. Entonces vamos al siguiente elemento: influencia en el proceso cognitivo del tratamiento de las informaciones, de la organización del pensamiento. La autora del texto nos lleva a una teoría muy interesante, que es la teoría de Ruben Feuerstein con respecto a la realidad. Nos dice incluso que el programa de enriquecimiento instrumental de Feuerstein podría ser definido como un aprender a aprender. Y nos propone varios elementos involucrados en este proceso de comprender la realidad. En este sentido, Feuerstein enriquece o propone más variables incluso de las que propone la PNL,
Y en el gráfico usted lo ve, habla de la importancia del contexto, las operaciones cognitivas, el nivel de abstracción que tiene cada persona, el nivel de eficacia en esos procesos, el nivel de complejidad, la secuencia en el uso de las funciones cognitivas y la representación. Cuando nos referimos al mapa de la realidad, en esencia estamos hablando de esa representación de Feuerstein. ¿Okay? Feuerstein tiene un programa muy interesante que es muy aplicado a partir de la pedagogía principalmente, pero que tiene su relación directa también con PNL y con cualquier elemento de orden constructivista. Vale decir entonces que la PNL también tiene una estructura muy constructivista, tiene muchas bases ahí. Ahora, vamos a ver algunos de los elementos más interesantes de PNL dentro de sus herramientas, que son los empobrecedores del lenguaje. Y es que una vez que nosotros construimos nuestro mapa de la realidad, pues resulta que en ese mapa de la realidad ya viene el uso del lenguaje y ya vienen ciertas condiciones que permiten identificar qué es lo que las personas hacemos y cómo podemos intervenir. Un gran ejemplo de esto es lo que se denomina los empobrecedores del lenguaje. En el texto de la diapositiva nos dice: el lenguaje, cualquiera que sea, es impreciso y busca en cierta medida establecer puntos de coincidencia significativa. Todo el lenguaje es impreciso, ¿por qué? Porque el lenguaje, las palabras, no pueden reflejar de una manera perfecta la experiencia del ser humano. Es decir, las palabras se convierten en una generalización que hacemos los seres humanos o una abstracción que trata de comprimir nuestra experiencia. Ahora, como no todos tenemos el mismo mapa o no tenemos un mapa rico en palabras, a veces la incapacidad de verbalizar una experiencia puede limitar nuestro mapa de la realidad y puede limitar nuestra comunicación con las personas. Uno de estos elementos de empobrecimiento de esta transmisión de información, de comunicación de experiencias, es lo que se conoce como los empobrecedores del lenguaje. Vamos a explicar cada uno de ellos y dar un ejemplo de ellos para que usted lo pueda comprender más todavía después de que ha hecho la lectura del texto. Primer empobrecedor del lenguaje, el que se denomina generalización. ¿Qué es la generalización? La generalización es la utilización de frases en las cuales constan palabras que hacen una englobación de grupos, una globalización o busca generalizar un concepto. Generalmente uno se da cuenta de una generalización cuando encuentra dentro de una frase una palabra denominada cuantificador universal. ¿Cuáles son los cuantificadores universales? Son palabras como todos, nadie, nunca, jamás, siempre, ninguna, ninguno, o palabras que dan una noción de colectividad como las mujeres, los hombres, los clientes, los jefes, los empleados, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con palabras referidas a colectivos. Todas esas palabras se conocen en PNL como cuantificadores universales. ¿Qué es lo que te permite o qué ganas al identificar un cuantificador universal? Pues determinar que algo que está propuesto en PNL, y es que las generalizaciones tienen un porcentaje de falsedad, o en otras palabras, la generalización nunca es verdadera al 100%. Siempre hay un espacio vacío, una asimetría o una posibilidad de falla. Ejemplo. A ver, podríamos utilizar generalizaciones a partir de una experiencia. ¿Qué sé yo? Una chica que tiene su primer enamorado y que resulta, como suele pasar en la adolescencia, que los más atractivos, los muchachos más atractivos en esa edad son los más rebeldes, los más desordenados, ¿verdad? Entonces ella se enamora de este muchacho y empieza a tener su experiencia y a construir su mapa de la realidad. Resulta que le ha tocado a ella, ha elegido no solamente al más rebelde, sino al más poco caballero, al más infiel, al más desordenado, y quién sabe, que tiene hasta vicios, ¿verdad? Luego de tener esta experiencia como enamorada de este muchacho, ella se queda con una impresión, con un conjunto de percepciones con respecto a lo que es el enamoramiento, y peor todavía, se queda con un conjunto de percepciones o con un mapa de realidad con respecto a los hombres. Esta experiencia a ella le lleva a construir sus generalizaciones. Y entonces dice, a partir de su pésima experiencia de enamoramiento,
saca su conclusión y dice, todos los hombres son infieles. Todos los hombres son iguales, ¿ok? Y ahí está la generalización. Ahora, es interesante cómo los seres humanos estamos plagados de generalizaciones y vivimos con muchas generalizaciones que están en nuestro nivel inconsciente. Esto hace que el ser humano viva generalizando, pero no solamente esto, sino que la persona que tiene generalizaciones no se contenta con vivir con ellas, sino que lo que quiere es vender sus generalizaciones a los demás. Es más, cada vez que hay una experiencia que pasa con otra persona, trata de explicarla a través de su generalización. Y luego aquello que no calza con su generalización, simplemente lo descarta, queda fuera, no sirve. ¿De acuerdo? Ese es el papel de las generalizaciones. Ahora, no solamente tiene un papel negativo, puede tener un papel positivo también. Por ejemplo, cuando un ser humano en sus épocas primarias tiene su primera experiencia con el fuego, hace una generalización. Una vez que toca el fuego y se quema, construye una generalización, no debo tocar el fuego. Es una generalización positiva que le permite proteger su vida, mantener su subsistencia. ¿De acuerdo? Ahí está un ejemplo de generalización positiva. Sin embargo, lo que queremos es identificar cómo trabajar con las generalizaciones. Y se trata de que en las empresas aparecen muchísimas de estas generalizaciones. ¿Cómo puedo yo destruir una generalización de una persona? Pues es aparentemente simple, porque bastaría que yo dé un contraejemplo de esa generalización para poder destruir esa generalización. ¿A qué me refiero? Basta que yo presente, argumente un caso o un ejemplo que no se ajuste a esa generalización de esa persona para destruirla. Es decir, la generalización es muy susceptible de ser destruida. Sin embargo, la persona que tiene la generalización no la va a aceptar muy fácilmente. Dicho esto, entonces, sabemos cómo se construyen las generalizaciones, que son positivas o negativas, y cómo podemos destruir una de ellas. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la distorsión. Segundo empobrecedor del lenguaje, dentro de los más importantes, herramienta del PNL. ¿En qué consiste la distorsión? La distorsión consiste principalmente en atribuir a otra persona, a una cosa o a una situación, la responsabilidad de la generación de una emoción de la cual yo soy responsable. Voy a repetir esto para que no suene trabalenguas. Es la distorsión atribuir a otra persona, cosa o situación la generación o la responsabilidad de la generación de una emoción que es mía, cuya responsabilidad me corresponde. Ejemplo para que se aclare esto. A ver, podría uno decir, el día está triste. Esta pequeña frase ya es una distorsión. ¿Por qué? Hasta donde yo sé, la clasificación de los días en el INAMI o en el INOCAR no tiene esta clasificación, esta categoría de triste. Es decir, el INOCAR y el INAMI no dicen, para el día de mañana vamos a tener un día triste, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta distorsión? O esta persona está atribuyendo al día una emoción cuya generación es mi responsabilidad. ¿De acuerdo? Yo creo que queda claro de esta manera. Sin embargo, vamos a ver más distorsiones todavía. Por ejemplo, vamos con una distorsión tremendamente negativa que puede pasar en el ámbito empresarial. Cada vez que veo a mi jefe me pongo nervioso. O, peor todavía, mi jefe me pone nervioso. Y realmente no es que el jefe a uno le pone nervioso. La responsabilidad del nervio frente al jefe, ¿de quién es? Es de uno. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy atribuyendo al jefe la generación de una emoción que me corresponde a mí. ¿Ok? Voy a dar una más extrema todavía, que suele pasar en familias ventajosamente. De esto no existe ya prácticamente, se ha desaparecido gracias a las normas de convivencia tan saludables que tenemos ahora. En el pasado lejano podría escucharse a una persona que decía: mi suegra despierta mis instintos asesinos. Esa es una distorsión radical.
Porque yo no creo que la señora se levante en la mañana buscando despertar esos instintos en su yerno, en su nuera, ¿verdad? ¿Quién es el que genera o la que genera eso? Cada persona. Cada persona genera esa emoción y busca simplemente atribuir a alguien más, a una situación, esa generación de emoción. Finalmente, significa entonces que los seres humanos debemos responsabilizarnos por esa generación de emociones y no culpar a los demás. Ahí está la distorsión. Vamos con la eliminación. Luego de esto, al finalizar la explicación, vamos a dar un ejemplo, porque resulta que a veces estos tres empobrecedores vienen juntos, no vienen separados, sino que vienen juntos. A ver, vamos con la eliminación. La eliminación es que en una frase resulta que la persona ha eliminado, ha omitido una parte de ella. ¿Cuál es la parte que generalmente se elimina? Generalmente es el sujeto o el generador de una acción. Es decir, queda solamente el predicado. Bueno, puede pasar con cualquier cosa, pero estoy hablando de algo que suele pasar generalmente, ¿ok? En la eliminación. ¿A qué me refiero? En una frase completa debe existir un sujeto y un receptor, un actor y un receptor de una acción, ¿verdad? A veces pasa que entonces el sujeto es omitido con el fin de que solamente quede la reacción o la consecuencia. A ver, vamos a ver un ejemplo y se aclara perfectamente esta definición. Ejemplo empresarial. Llega una persona a su trabajo, llega una señora a su trabajo y le dice a su compañera, ¿sabes qué? Me siento mal. Ha aparecido ahí en ese me siento mal la consecuencia, pero no hay la causa, ha faltado la causa. Entonces la persona que escucha eso le pregunta, obviamente en su búsqueda de saber qué es lo que sucede, le dice, ¿y por qué? ¿Por qué te sientes mal? Entonces, cuando se da una eliminación, generalmente hay un afán por encubrirla más todavía. Es un afán recurrente de encubrimiento. Cuando recibe esta pregunta del ¿por qué te sientes mal?, la otra pregunta responde, no sé, así amanecí. Entonces trata de encubrir la causa de su malestar. Ahora, otra forma de encubrir es no decir qué significa sentirme mal. Podría ser que su amiga, su compañera le diga, bueno, ¿y cómo te sientes? Y ella, buscando encubrir nuevamente ese sentir, le dice, no sé, tengo un no sé qué. Entonces ha encubierto, ha eliminado las formas de ese malestar. ¿Quién sabe qué es lo que realmente ocasionó ese malestar y cómo se está somatizando, cómo se está expresando? Es decir, hay un doble afán de encubrimiento. Ahí está la eliminación. Ejemplo completo. Todos los viernes me siento mal sin ninguna razón. O todos los viernes me siento bien, pongámoslo en positivo. Basta que sea las 4 de la tarde del viernes y me siento bien. A esta hora siempre me siento bien. Hay una generalización, una distorsión y una eliminación. ¿Por qué? Todos los viernes me siento bien, no sé cómo me siento, pero parece que el viernes me haría sentir bien. Cuando yo soy el responsable de esa generación, y además elimino esa causa que genera mi bienestar. Podría ser cualquier cosa. Mire usted cómo en este ejemplo entonces aparece el conjunto de los tres empobrecedores. Otra, todos los hombres son infieles y me generan rechazo. ¿Ok? Vamos a ver cómo en este conjunto de empobrecedores que están los tres, se refleja también lo que se denomina la estructura de la experiencia subjetiva. A ver. Vamos a ir primero con dos distinciones interesantes. En estas expresiones que hemos mencionado, aparecen lo que se llama, según la autora de nuestro texto base, el sistema asociativo y el sistema analógico. Es importante distinguir estos dos porque el uno es el proceso lógico que tiene que ver con el qué de la comunicación, mientras el analógico es el cómo de la comunicación. Y estos dos, al estar juntos, al ir juntos, deben expresarse de una manera intensa. A veces pasa que más puede el uno que el otro. Y esto hace que la comunicación baje en intensidad. Le voy a dar un ejemplo de esto. A ver, llega un hombre, un señor, un caballero a su casa después del trabajo, de la jornada laboral,
y le queda viendo a su esposa con una cara y un ceño fruncido y le dice: te amo. Oye, pero lo dice sin ninguna emoción, es decir, se ha concentrado solamente en las palabras, mientras que su forma de decirlo ha sido prácticamente inexistente y hasta contradictoria. Esto hace entonces que no vayan de la mano el sistema asociativo y el analógico, y eso hace que la comunicación pierda. A ver, dentro de la comunicación existen 3 elementos que deben ser cuidados y que son parte fundamental en la comprensión de la PNL. El uno es la lingüística, el otro es la emocionalidad y el tercero la corporalidad. Estos 3 elementos serán fundamentales para la comprensión, aplicación, análisis, modelación de PNL. Cada uno de ellos es un pilar fundamental y tiene que ser analizado dentro de la estructura de programación neurolingüística. A partir de estos 3 trabajamos, intervenimos. Las personas que pueden apelar de mejor manera a estos 3 elementos en su comunicación son las personas más exitosas comunicativamente hablando. ¿Ok? Ahora, el capítulo 2 del texto lo quiero dejar simplemente como base de estudio, porque son los aspectos culturales de las representaciones y es importante que usted realice el estudio analítico del texto guía. Quiero concentrarme en esta estructura de la experiencia subjetiva del ser humano y para eso vamos a avanzar en nuestro texto, en nuestra presentación, para poder entenderlo un poco mejor. Esto va a estar más adelante, si me permiten, y mientras encuentro este gráfico, entonces vamos a ver la aplicación que tiene estos 3 empobrecedores y también cómo van a funcionar. Para esto vamos a entrar en lo que se denomina el metamodelo. A ver. Quiero identificar el gráfico para luego explicarlo aprovechando. Ahí está. El metamodelo y los metaprogramas. Ok. A ver. Cuando el ser humano construye su mapa de la realidad, lo que ha hecho es construir un conjunto o reunir un conjunto de símbolos. Pero para hacerlo ha partido primero de su experiencia. Su experiencia le ha llevado a construir su mapa de la realidad y luego ese mapa de la realidad va a salir de ahí el conjunto de símbolos que es la comunicación. ¿Dónde sucede la comunicación? Donde los seres humanos intercambiamos la comunicación, en PNL se le denomina metamodelo. Y usted lo tiene ahí en el gráfico. Metamodelo. A eso se le llama la estructura superficial. Fíjese usted en la presentación, en el esquema que está al costado. El metamodelo es la estructura superficial porque es la parte más visible que tiene el ser humano para identificar la comunicación. Es decir, ahí aparecen las palabras, aparece el lenguaje. Ahora, luego, ese metamodelo o ese espacio donde ocurre la comunicación viene del modelo de la realidad de esa persona, es decir, del mapa de la realidad. A eso en PNL se le denomina la estructura profunda. Cuando una persona nos dice, por ejemplo, me siento mal, eso es estructura superficial metamodelo. ¿Ok? Luego, cuando yo le pregunto a esta persona, ¿y cómo te sientes o por qué te sientes así? Lo que estoy haciendo con esta pregunta es identificando su mapa de la realidad. Es decir, he bajado un nivel. Voy a la estructura profunda. ¿Qué es lo que esta persona entiende como sentirse mal? ¿O qué le pasó para sentirse así? Luego, tendré que buscar cuál es la razón fundamental. Y es entrar en el contacto con la realidad. Es decir, ¿qué es lo que te hizo sentir así? Y que esta persona se refiera a la experiencia específica que generó esa reacción. A eso se le denomina en PNL la experiencia plena. Sin embargo, vale la aclaración de que esa experiencia no es tan plena. ¿Por qué? No vamos a recuperar todos los elementos de la experiencia de esa persona, sino que esa persona nos va a contar una parte de esa experiencia, no el todo. Sin embargo, siendo la experiencia específica, ya nos ayuda a entender el proceso de estructuración de su mapa de la realidad. Vuelvo a mencionar la definición de PNL.
Es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Ajá. Y ahí está entonces esa estructuración de la experiencia subjetiva. Parte de esa estructura han sido los empobrecedores que estamos viendo, pero son también, por ejemplo, los canales de acceso, los sistemas de acceso que vamos a ver ahora a continuación, y es con lo que vamos a cerrar esta presentación. ¿Ok? Vamos a ver nosotros cómo a partir del movimiento de los ojos podemos tener una aproximación, y aclaro y señalo, resalto, aproximación de qué tipo de experiencia puede estar teniendo la persona con la cual nos comunicamos. Esta técnica no es 100% perfecta. Se han hecho muchas investigaciones en diversas universidades a nivel mundial. Y se ha determinado que esto no se aplica al 100%, no es perfecto, como ninguna de las herramientas de PNL. Son altamente efectivas, pero no perfectas. ¿Ok? Además, recuerda algo importante que dice PNL. La PNL no propone poner clichés o membretes a las personas. Simplemente que utilizamos las técnicas para un fin determinado. Y lo que queremos fundamentalmente en PNL es mejorar la comunicación y mejorar los resultados de la comunicación interpersonal. ¿Ok? Dicho esto, entonces, los sistemas de representación sensorial que propone PNL es que nos dice qué tipo de experiencia podría estar teniendo una persona cuando uno habla y mueve sus ojos. ¿Ok? Ahí entonces se marcan 3 niveles. Cuando una persona mueve sus ojos en el nivel superior, está teniendo una experiencia interna o una conducta interna de orden visual. Cuando mueve los ojos en el nivel medio, esta persona está teniendo una experiencia de tipo auditivo. Finalmente, cuando los ojos se mueven en el nivel o van hacia el nivel inferior, está teniendo una experiencia de tipo kinestésico o de diálogo interno. Una distinción adicional. Cuando los ojos de la persona van hacia su izquierda, ¿ok? Hacia su izquierda, ahora estoy yendo hacia su derecha, hacia su izquierda. Cuando los ojos van hacia la izquierda, entonces, están yendo hacia el pasado, se dirigen al pasado. Cuando van hacia la derecha, resulta entonces que están yendo hacia el futuro. Por eso entonces usted ve en el gráfico que dice visual recordado, auditivo recordado, se dirige al pasado, o diálogo interno cuando va hacia abajo. Cuando va hacia la derecha es visual construido, es decir, está construyendo la imagen, está construyendo el sonido, o está teniendo una experiencia de orden kinestésico emocional. ¿Ok? Ese es el tipo de conductas internas que está teniendo una persona a partir del movimiento de sus ojos. Ahora, ese no es del todo el asunto, es una parte, porque aquí viene la tendencia que a veces tienen las personas cuando conocen la técnica, es decir, le podría decir al interlocutor, estás teniendo una experiencia visual. Y eso no tiene ningún uso, no tiene ninguna utilidad. ¿Cuál es la función de esto? La función de esto es que si yo sé que una persona está teniendo una preferencia de movimiento de cualquiera de estos niveles, superior, medio o inferior, deberé utilizar lenguaje que me ayude a empatizar con esa preferencia de sistema representacional. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que si una persona es, según mi observación, más visual, deberé utilizar palabras más visuales para que esa persona comprenda mejor lo que le estoy diciendo. Ahora, si es que me resulta difícil identificar la preferencia por el movimiento de sus ojos, ¿qué es lo que deberé hacer? Combinar en mi lenguaje los 3 tipos de preferencia que tengo, es decir, visual, auditivo y kinestésico. Aquí hemos desaparecido lo olfativo y lo gustativo, y más que desaparecerlo es que lo kinestésico ha absorbido eso. Es decir, cuando mis ojos están en el nivel inferior, puedo tener una experiencia de orden kinestésico, olfativo o gustativo. ¿Ok? Dicho esto, entonces ya sabemos para qué funciona esta identificación del movimiento visual. ¿De acuerdo? Con eso entonces hemos integrado algunas de las herramientas de PNL. El tiempo realmente nuestro es muy corto. La videoconferencia nos permite topar ciertos puntos. Sin embargo, la invitación está dirigida a que usted
lea el texto y aplique los ejercicios. Es importante la aplicación. Sin aplicación, la PNL se convierte, como dije al inicio, en algo extremadamente interesante, pero tal vez no práctico. Y resulta que la base de creación de la PNL es la tecnología, y la tecnología quiere decir una base práctica. Y recuerde que la practicidad, la aplicación, tiene una base de compromiso. Ahora, vamos a ir con las preguntas. Me interesa sobremanera el dar este espacio para las preguntas, que va a ser de 15 minutos, y para eso voy a dar paso a las ciudades que están conectadas con nosotros. Tengo listado, si es que hay alguna más, con todo gusto, pero entiendo que está conectado con nosotros Guayaquil, Riobamba, Manta, Ibarra, Loja, y también tenemos gente en Quito, así es que voy a pedir al coordinador en Loja que nos ayude con la presentación de preguntas, a ver si es que existe alguna pregunta en alguna de las ciudades, y con todo gusto las responderemos. Tenemos una pregunta desde Guayaquil. De acuerdo, adelante. Buenos días, desde Guayaquil, Jimmy Jiménez. En el transcurso de esta aquí de la charla que hemos visto, veo que esto tiene que ver mucho con la parte de inteligencia emocional de la persona. ¿Qué tan factible o actualmente en cuanto a esta materia se la asigna a escuelas o colegios, o qué tan factible es que la persona la empiece a recibir desde corta edad? Esa es mi pregunta. Gracias por la pregunta. Debo decir algo, y es que de mi experiencia y por mis estudios también sé perfectamente que el entorno que menos cambia en la sociedad es el educativo. Y resulta un poco complicado, principalmente, no digo que los profesores, sino que el sistema acepte la aplicación de estas tecnologías como PNL o como coaching, por ejemplo. Sin embargo, cada vez más se va marcando la necesidad de apelar a este tipo de elementos en la aplicación educativa. De hecho, en la actualidad se habla mucho del coaching educativo, que busca aplicar no solamente PNL, sino que busca integrar, por ejemplo, técnicas o ciencias como el cerebro triádico, como los estilos de pensamiento, que buscan principalmente fortalecer lo que se denomina el aprendizaje significativo. ¿De acuerdo? Entonces, si es que me preguntas personalmente si debería aplicar esto desde la escuela, yo digo sí, porque cada profesor, cada uno de nosotros como docente, debería manejar de una manera bastante aceptable estas técnicas. Debería hacerse. Ahora, ya como materia de estudio, yo considero que podría hacerse tal vez a partir de la secundaria. Me parece interesante hacerlo porque la PNL exige tal vez el que uno conozca ciertos conceptos que sí son científicos tal vez o teóricos, para poder tener una base de aplicación mucho más potente, mucho más efectiva. Gracias por la pregunta, espero haberla respondido. Y finalmente, que creo además que esta materia sí debería ser insertada en los pensums de estudios en las universidades, de las diferentes carreras, porque esta materia sí potencia cualquier profesión, cualquiera de los conocimientos, y eso sí creo que debería ser fundamental. Ok, con esta respuesta entonces vamos a ver si existe alguna otra pregunta en alguna de las ciudades. Gracias a Guayaquil. Tenemos una pregunta desde Loja. Con gusto, adelante. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días. Bueno, felicitarle por la exposición primeramente, y bueno, yo tengo una inquietud con respecto en la guía didáctica. Me ha llamado mucho la atención lo que es el hablar vago y el hablar verdadero. Ajá. Yo quisiera que usted, por favor, fuera tan amable de decirme cuál es el grado de influencia que tienen estas dos tendencias en lo que es la PNL. O sea, con gusto. ¿Cómo sería la aplicación en sí, ¿no? de estas dos tendencias en la PNL? De acuerdo. A ver, vamos con la aplicación fundamentalmente. Primero, estoy tratando de identificar el cuadro en las diapositivas para que ustedes lo puedan ver también, pero me voy adelantando. El hablar vago tiene algunas características principales, ¿sí? El hablar vago
tiene que ver con la imprecisión del lenguaje y con el nivel abstracto. Utiliza un lenguaje muy metafórico. Metafórico no quiere decir incomprensible, cuidado. La autora permanentemente hace la aclaración de que el hablar vago no significa el hablar confuso. Es un hablar muy técnico, pero que utiliza técnicas de imprecisión y de abstracción. Están fundamentadas en el inconsciente. Se utiliza principalmente para no ser tan directo con ciertas cosas. Recuerde que el lenguaje metafórico consiste en utilizar tal vez anécdotas, relatos, historias, analogías que permiten a la persona comprender ciertas cosas, ¿de acuerdo? Sin necesidad de ser demasiado directo. El opuesto, el contrario, es el hablar verdadero, precisión del lenguaje, nivel concreto. Voy a ir, si me lo permiten, muy rápidamente a un ejemplo que está en el libro. Y quiero mencionar algo que me ha llamado mucho la atención. Que en el EVA he visto consultas sobre un ejemplo de hablar vago. Y yo me permito decir, tal vez será que no revisaron el libro, porque en la página 117, a partir de la página 117, usted va a encontrar en el texto hasta la página 127, 26, muchos ejemplos de hablar vago y de hablar verdadero, mejor dicho, de hablar vago que puede ser transformado en hablar verdadero. Leo el ejemplo. La situación que usted vive lo conduce a buscar soluciones, ¿ok? No le dice cuáles son las soluciones, simplemente le dice la situación que usted vive lo conduce a buscar soluciones, ¿ok? Ahí está el hablar vago. ¿Qué le está diciendo? Busque las soluciones. No le dice específicamente cuál es la solución, porque eso sería hablar verdadero, ¿ok? Entonces, ahí está uno de los ejemplos. Voy con otro que vale la pena tomarlos en cuenta. Aquí dice, a ver, página 120, gracias a su experiencia tomará las decisiones necesarias. No le dice qué decisión debe tomar. Se refiere a experiencia como un hablar vago. No le dice cuál es la experiencia que tiene, ni cuál es la decisión que debe tomar, ¿verdad? El hablar verdadero entonces sería decir específicamente, gracias a su experiencia en conflictos bélicos, usted tomará la decisión más adecuada con respecto al manejo de esta huelga, ¿ok? Ahí aparece el hablar verdadero y quiero por favor que en ese ejemplo usted identifique cuál es la distinción entre hablar vago y hablar verdadero. Recuerde, el hablar vago utiliza el inconsciente, la base inconsciente, mientras que el hablar verdadero utiliza la base consciente específica. Hecha esta aclaración, le voy a pedir para que la elaboración del trabajo se base en estos ejemplos que están aquí también. Se le ha pedido en la evaluación a distancia que trabaje con 10 ejemplos de hablar vago y 10 ejemplos de hablar verdadero enfocados a su entorno familiar o empresarial. De manera que puede trabajar en 10 ejemplos en hablar vago y luego en los 10 ejemplos de hablar verdadero utiliza los mismos pero transformándolos en hablar verdadero. Espero que esta aclaración sirva y vamos a dar paso a otra pregunta desde alguna de las ciudades. Damos el paso a Guayaquil. Con gusto, adelante. Buenos días, desde Guayaquil, Nadia Ron. Profesor, tomando ese ejemplo que dio el sentimiento cuando hace un comentario, uno este jefe me pone de tal manera, ¿cuál sería su recomendación de aplicación de la PNL en una organización? También considerando toda la importancia y toda la ayuda que de todos estos conocimientos, pero ¿cómo usted ve cuáles serían los primeros pasos para ya introducir en una organización? Porque sabemos que no existe así tan claramente y así se podría mejorar la comunicación. A ver, idealmente a uno se le ocurren miles, montones, millones de cosas que uno podría hacer con la PNL en las organizaciones. Lamentablemente, como suele pasar en todas las aplicaciones, va a depender del nivel de compromiso que tengan no solamente los colaboradores, sino los gerentes. En la actualidad se le ha preguntado, hay múltiples investigaciones que dicen a las personas en empresa, ¿cuál es el principal problema que tú enfrentas para hacer efectivamente tu trabajo? ¿Y sabes cuál es la respuesta? El principal problema es mi jefe.
Y si le preguntamos al jefe, él con toda seguridad va a decir, el jefe. Y vamos a llegar al gerente general. A esto se le llama en empresa el gap de ejecución. El gap de ejecución o la brecha de ejecución, es decir, teóricamente parece que los gerentes estarían haciendo lo que deben, pero en la práctica resulta que son los seres más criticados de la organización. Voy a poner un ejemplo no sé si decir de PNL, pero mire usted algo. Uno puede darse cuenta de la cultura organizacional por detalles. Así como en la PNL uno tiene que estar muy pendiente de ciertos detalles. Cuando hablas de equidad, igualdad en la organización, de apertura al cambio y cosas así, entonces te das cuenta, por ejemplo, qué tanto se aplica esto cuando vas al parqueadero de la empresa. Y ves que en el parqueadero de gerentes tiene techo. ¿Ah? Y en cambio el parqueadero del pueblo no tiene techo. Entonces dices, ¿y dónde está la famosa igualdad? ¿Ves que en el cumpleaños del jefe se contrata mariachi? ¿Verdad? Comida para todos. Pero por ahí cuando alguien cumplió años, ¿qué mariachi ni nada? Ahora, cuando me preguntas cómo se debe aplicar PNL y cuáles deben ser los primeros pasos, yo creo que más que ser un compromiso de la empresa, es un compromiso individual. ¿Por qué? Debemos pensar en ese efecto multiplicador. Cambio yo para cambiar al mundo. No puedo cambiar al mundo para cambiar yo. O esperar que el mundo cambie para yo también estar contento. Tal vez el primer paso resulta que PNL involucra el cambio personal. Al cambiar yo, mi amigo, mi amiga, hacemos maravillas sin darnos cuenta. Cuando nuestra influencia es más positiva y van de la mano lo lingüístico con lo emocional y lo corporal, logramos cosas que no nos imaginamos. Hay una máxima en PNL que dice, cuando cambias tu comunicación, cambias tu vida. ¿Por qué? Si es que nuestro mapa de la realidad es un mapa pobre porque tenemos muy pocas palabras y muy poco emocionales, resulta entonces que nuestra concepción y nuestra acción es pobre. Pero si enriquecemos nuestro mapa de la realidad, enriquecemos nuestra propia vida porque estamos enriqueciendo la vida de los demás. Si tenemos otra pregunta, vamos con ella. Gracias a Guayaquil. No tenemos más preguntas. Ok, pues cumpliendo con el tiempo asignado, quiero agradecer a las ciudades que se han integrado a esta videoconferencia, agradecer a la gente de coordinación en Loja y desearles suerte en el estudio. Y para los estudiantes, pues estamos en contacto a través del EVA. Recuerde que sus consultas serán respondidas. Así es que muchísimas gracias y suerte en el proceso. Que les vaya muy bien.